Vamos a ver lo que son vectores en R2. Nos dice que sean P y Q dos puntos en el plano, entonces el segmento de recta dirigido de P a Q, denotado por PQ, es el segmento de recta que va desde P a Q. Es decir, nosotros tenemos un segmento de recta dirigido, que a este le vamos a llamar P y acá le vamos a llamar Q. Nos dice que el segmento va dirigido desde P a Q. Y a este punto P lo llamamos punto inicial y al punto Q punto final. Ahora tenemos otra recta, tenemos P, tenemos Q, y nos dice que esta va desde Q a P. En este caso el punto inicial sería Q y el punto final P. Entonces, estos dos segmentos de recta definidos son diferentes, ya que tienen diferentes direcciones. Dos propiedades importantes del segmento de recta dirigido es la magnitud o longitud y su dirección. Nos dan las definiciones, la definición geométrica de un vector y la definición algebraica de un vector. La definición geométrica de un vector nos dice: el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado se llaman vector. Cualquier segmento de recta en ese conjunto se denomina representación del vector. La definición algebraica de un vector nos dice: un vector B en el plano XY es un par ordenado de números reales A, B. Los números A y B se denominan elementos o componentes del vector B. El vector 0 es el vector 0, 0. Como lo podemos observar en la imagen, nos dice que este vector A, B, se llama vector posición, cuyo punto inicial es el origen, es decir, el vector 0, 0, 0. La magnitud o longitud de un vector nos dice que la magnitud o longitud de un vector, como la longitud de cualquiera de sus representaciones, y su dirección como la dirección de cualquiera de sus representaciones, haciendo uso de la representación 0, R, es decir, el vector 0, 0, y escribiendo el vector A, B, se define a la magnitud como la magnitud igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Y de dónde sale esta fórmula? Esta la podemos encontrar utilizando el teorema de Pitágoras, en el cual, como podemos observar en la imagen, tenemos A, tenemos B, y esta recta representa la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado, es decir, a la raíz de la suma de sus catetos al cuadrado, pero en este caso, a la hipotenusa representa la magnitud de mi vector. Es decir, que la magnitud de mi vector va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado, lo que nos dice la fórmula. Ahora nos dan un ejemplo, nos dicen calcula la magnitud del vector 3,4. ¿Qué nos decía la magnitud? Que la magnitud del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. En este caso, ¿cuál es A? Es 3 y B es 4. La magnitud de mi vector va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que nos da igual a raíz de 25. Entonces, la magnitud de mi vector va a ser igual a 5. La dirección de un vector. Se define la dirección del vector B, A, B, como el ángulo θ medido en radianes, que forma el vector con el lado positivo del eje X. Por convención se escoge θ tal que θ debe de ser mayor o igual a 0 y menor a 2π. De la figura se deduce que si A es diferente de θ, entonces la tangente de θ es igual a B sobre A. Entonces tenemos un ejemplo. Tenemos nuestro vector, pongamos que está 3,4. Entonces vamos a calcular el ángulo que forma con el eje positivo de las X, es decir, este ángulo. Podemos hacer uso de la razón trigonométrica, en la que podemos observar que el ángulo que considero entonces va a ser el cateto opuesto respecto al ángulo. Es decir, B va a ser el cateto opuesto y A el cateto adyacente. Por lo tanto, podemos decir que la tangente
de phi es igual a b sobre a, haciendo uso de las razones trigonométricas. Ahora, para resolver y sacar nuestro ángulo, teníamos que nuestro vector era 3,4. Entonces, la tangente de phi va a ser igual a 4 tercios, en donde el ángulo va a ser igual a la arcotangente o a la tangente a la menos 1 de 4 tercios. Y esto nos da igual a 53,13 grados o 0,92 radianes. Por lo tanto, la dirección del vector viene dado por ese ángulo. Ahora, ¿qué sucede si trabajamos con el segundo cuadrante? Es decir, con este cuadrante. Supongamos que tenemos menos 3,4 nuestro vector. Recordemos que el ángulo que forma el vector va a estar apoyado con el eje positivo de las X. Por lo tanto, este va a ser el ángulo que yo necesito encontrar. Entonces aplico la fórmula tomando el ángulo, pero en este caso tomamos este ángulo porque este es el que vamos a encontrar con las razones trigonométricas. Entonces decimos que la tangente de alfa va a ser igual a 4 tercios y el ángulo va a ser igual al arco tangente de 4 tercios. Y eso nos daba 53,13 grados. Como se encuentra en el segundo cuadrante, entonces lo que hacemos es, al ángulo que yo necesito encontrar, que es el que forma con el eje positivo de las X, le restamos 180 grados, es decir, 180 grados menos 53,13 grados nos va a dar igual a 120,1 grados. Y esta va a ser la dirección de mi vector. Ahora, como podemos ver en la imagen, que si se encuentra en el tercer cuadrante, lo que hacemos es, para hallar nuestro ángulo, sumamos nuestro ángulo que hallamos con la tangente y le sumamos 180 grados. En cambio, si estamos en el cuarto cuadrante, lo que hacemos es restar 360 grados. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Nos dice, calcula la dirección del siguiente vector. B igual a 2,2. Graficamos nuestro vector, que está en el punto 2,2, y hallamos el ángulo que está apoyado con el eje positivo de las X. Entonces, que nos decía que la dirección de nuestro vector va a ser igual a la tangente del ángulo igual a B sobre A. Entonces, la tangente de mi ángulo va a ser igual a 2 sobre 2, que simplificamos nos da 1. Entonces, nuestro ángulo va a ser igual al arco tangente o la tangente de menos 1 de 1, que nos da 45 grados. Pero como nos dicen que tenemos que expresar en radianes, 45 grados expresada en radianes es igual a pi cuartos. Entonces, esta es la dirección de mi vector. La magnitud y dirección de un escalar por mi vector. Multiplicar un vector por un escalar diferente de 0 tiene el efecto de multiplicar la longitud del vector por el vector absoluto de ese escalar. Entonces, nos dice una de las propiedades, que la dirección de mi escalar por mi vector es igual a la dirección de b si el escalar es mayor a 0. Y nos dice que la dirección de b, cuando el escalar es menor a 0, a la dirección de b le sumamos pi. Entonces, un ejemplo, tenemos nuestro vector 2,2. Nos dice que es lo mismo que multiplicar el escalar por la magnitud del vector. La magnitud de este vector, como ya vimos anteriormente, es igual a a más b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que nos da 2 raíz de 2. Nos dice que multiplicamos nuestro escalar por la magnitud del vector, y eso nos va a dar 4 raíz de 2. Ahora nos dice que si el escalar es menor a 0, lo que hacemos es sumarle pi. Entonces tenemos nuestro vector menos 2, menos 2. La magnitud de nuestro vector va a ser 2 raíz de 2. Ahora, si multiplicamos por menos 2, este escalar es menor
a 0. Nos va a quedar menos 4 raíz de 2. Entonces, ¿qué hacemos? Que nosotros al calcular la dirección de este vector nos da que la tangente de θ es igual a b sobre a, 2 sobre 2, que es 1, y nos da que es pi cuartos. Pero como el escalar que multiplicamos es menor a 0, lo que hacemos es sumarle pi. Entonces nos queda 5 pi cuartos. Y esta es la dirección de mi vector. Ahora tenemos la desigualdad triangular, que nos dice, ahora suponga que se suma dos vectores u a1, b1 y b a2, b2, como en la figura. De la figura se puede apreciar que el vector u más b es igual a a1 más a2, b1 más b2. Se puede observar trasladando la representación del vector b de manera que su punto inicial coincida con el punto terminal del vector u. Por lo tanto, se puede obtener el vector u más b dibujando un paralelogramo con un vértice en el origen y lados u y b. Entonces, u más b es el vector que va del origen a lo largo de la diagonal del paralelogramo. Por lo tanto, consideramos un vector u y un vector b. Al sumar los dos vectores tenemos que u más b es igual a a1 más a2, b1 más b2. De manera geométrica, si yo trazo el vector u a partir del punto terminal b, tenemos que lo trasladamos el vector u a partir del punto terminal de b. Y el vector b lo trazamos a continuación del punto final del vector u, de esta manera. Entonces, ¿qué nos decía? Que entonces el u más b es el vector que va desde el origen a lo largo de la diagonal del paralelogramo, de esta manera. Entonces, este va a ser u más b. Y esa es la regla del paralelogramo. Ahora tenemos símbolos i, j. Existen dos vectores especiales en R2 que nos permiten representar a cualquier vector, otro vector en el plano, de una forma conveniente. Se denota el vector 1,0 por el símbolo i y el vector 0,1 por el símbolo j. Si b, a, b es cualquier vector en el plano, entonces como a, b es igual a que multiplica a 1,0 más b que multiplica a 0,1. Se puede escribir de la siguiente manera, como lo tenemos en la imagen. Es decir, que el vector se lo puede escribir en términos de i más b, j. Existen dos propiedades muy importantes que nos dice que ninguna de ellas es múltiplo de otra y cualquier vector se puede escribir en términos de j. Un ejemplo, yo tengo el vector 3,4 y en términos de j lo podemos escribir 3i más 4j. Ahora tenemos el vector unitario. Un vector unitario es aquel cuya magnitud o longitud es igual a 0 y se lo puede representar como u igual a coseno de θi más seno de θj. Es decir, que la magnitud de mi vector, la raíz de a cuadrado más b cuadrado, es igual a 1. De manera que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1 y b se puede representar como un punto en el círculo unitario. Si θ es la dirección de u, entonces a es igual al coseno de θ y b es igual al seno de θ. Por lo cual, cualquier vector unitario se escribe de la forma u igual al coseno de θi más el seno de θj. Entonces nos dice también, sea b un vector diferente de 0, entonces el vector unitario u es igual al vector sobre la magnitud del vector. Es un vector unitario que tiene la misma dirección que b. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice, si b es igual a 3,4, recordemos que este b también se lo puede representar en términos de i, que sería 3i más 4j. Nos dice hallar un vector unitario de su misma dirección. Entonces, para hallar un vector unitario de la misma dirección, que nos decía que el vector unitario va a ser igual al vector original sobre la magnitud del vector. Entonces, lo que hacemos primero es sacar la magnitud del vector.
que es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. La magnitud de mi vector es igual a la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto nos va a dar igual a la raíz de 25. Y la magnitud nos da igual a 5. Una vez que sacamos la magnitud del vector, sacamos el vector unitario con la misma dirección, que nos dice que es igual al vector 3 sobre la magnitud del vector, que sacamos que es 5, y lo podemos escribir en términos de y, que sería 3 quintos de y, 4 quintos de j. Entonces este es mi vector unitario con su misma dirección. Ahora nos dan otro ejemplo. Nos dice, considera el vector unitario un medio y más la raíz de 2 sobre 3j de la forma u coseno de tita i más seno de tita j. Entonces lo que hacemos es sacar el coseno de tita, que es igual a un medio en i. Entonces el ángulo va a ser igual al arco coseno o coseno a la menos 1 de un medio. Y esto nos da 60 grados, o en radianes, pi tercios. Al igual sacamos el seno de tita, que es igual a la raíz de 2 sobre 3 en j, y el ángulo nos da que es igual al ángulo, igual al arco coseno o seno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 3. Y esto nos da igual a pi tercios o 60 grados. Ahora nos dice que este vector lo escribimos de la forma coseno de tita i más seno de tita j. Entonces nos queda que nuestro vector unitario va a ser igual a coseno de pi tercios en términos de i más el seno de pi tercios en términos de j. Entonces este es nuestro vector unitario. Vamos a ver el producto escalar y las proyecciones en R2. En primer punto nos dice, la magnitud de un vector en términos de producto escalar. El teorema nos dice, sea B un vector, entonces la magnitud de B al cuadrado va a ser igual al producto punto de B. Vamos a ver la demostración que dice, sea B igual a, B. Aquí vemos que el producto punto de B es igual a, B por A, B. Nos está diciendo que esto y esto es lo mismo. Ahora resolvemos esto que es igual A por A más B por B. Igual A por A al cuadrado más B por B, B al cuadrado. Igual a la magnitud de B al cuadrado. Entonces vemos que esto es igual a esto, como nos dice en el teorema. Ahora, el ángulo entre vectores. El teorema nos dice, sean U y B dos vectores diferentes de 0, si φ es el ángulo entre ellos. Entonces, la fórmula para calcular el ángulo entre vectores es coseno de φ igual al producto punto de U por B sobre la magnitud de U por la magnitud de B. Vamos a ver la demostración de esta fórmula. Ya. En primer lugar, vamos a trazar dos vectores. Vector U, vector B. Y queremos hallar este ángulo. Para ello, tenemos que completar el triángulo. Aquí completamos con el vector hacia abajo, por lo que cuando el vector está hacia abajo tenemos que restar. Entonces aquí vemos vector B menos vector U. Ahora, vamos a aplicar la ley de cosenos, la cual nos dice que A, B y C son longitudes. Y nosotros queremos hallar este vector de aquí, que este vector es vector B menos vector U. Entonces vamos a ver aquí la magnitud del vector B menos el vector U al cuadrado igual a la magnitud del vector U al cuadrado más la magnitud del vector B al cuadrado menos 2 la magnitud del vector U por la magnitud del vector B coseno de φ. Ya, en esta parte, en esta y en esta, vamos a aplicar lo que nos decía, que el producto punto de B es igual a la magnitud de B al cuadrado.
Entonces, nos queda vector B menos vector U por vector B menos vector U igual vector U por vector U más vector B por vector B menos 2 magnitud del vector U por magnitud del vector B coseno de phi. Ahora, resolvemos esta parte. Entonces nos queda vector B por vector B menos vector B por vector U menos vector U por vector B más vector U por vector U. Igual, lo demás nos queda igual. Entonces, vector U por vector U más vector B por vector B menos 2 por la magnitud del vector U y la magnitud del vector B coseno de phi. Ahora en esta parte podemos eliminar términos semejantes, los cuales son este con este se van y este con este se van. ¿Ya? Ahora, en esta parte de aquí nos decía que B por U es lo mismo que U por B. Entonces resolvemos esta parte y nos queda menos 2 por vector U por vector B igual menos 2 magnitud del vector U por la magnitud del vector B coseno de phi. Ahora, lo que está a la izquierda pasamos a la derecha y lo que está a la derecha a la izquierda y nos queda menos 2 magnitud del vector U por la magnitud del vector B coseno de phi igual a menos 2 por vector U por vector B. Ahora, vamos a despejar coseno de phi. Entonces nos queda menos 2 por vector U por vector B sobre menos 2 la magnitud del vector U por la magnitud del vector B. Ahora aquí podemos eliminar esto de aquí, lo cual nos queda coseno de phi es igual al producto punto de U por B sobre la magnitud del vector U por la magnitud del vector B. Entonces ya está demostrada la fórmula. Ahora seguimos con vectores paralelos. Los vectores paralelos nos dicen dos vectores diferentes de 0, U y B, son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi. Además, son paralelos si uno es un múltiplo escalar del otro. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dos vectores en el cual vamos a encontrar el ángulo y vamos a aplicar la fórmula que terminamos de ver y también la fórmula para hallar la magnitud. Entonces, primero resolvemos la parte de arriba, que es el producto punto de U por B. Igual, entonces nos queda 3 por menos 9, menos 27, más menos 1 por 3, menos 13. Y esto nos da igual a menos 30. Ahora, hallamos la magnitud del vector U, que es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y esto nos da raíz de 10. Ahora vamos a hallar la magnitud del vector B, lo cual es la raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto nos da raíz de 90. Ahora simplemente con los datos que ya tenemos reemplazamos en esta fórmula. Entonces nos queda coseno de phi igual a menos 30 sobre la raíz de 10 por 90. Y resolvemos esto y nos da coseno de phi igual a menos 1. Ahora, despejamos phi y nos queda arco coseno de menos 1. Nos queda phi igual a 200 grados y pi radianes. Entonces, está demostrado que sí es un vector paralelo, por lo que el resultado nos da pi radianes. Ahora vamos a ver los vectores ortogonales, que nos dice, los vectores U y B diferentes de 0 son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre ellos es pi medios. También nos dice que los vectores U y B diferentes de 0 son ortogonales si y solo si el producto punto del vector U por B es igual a 0. Entonces vamos a ver aquí que nos dice lo que ya acabamos de mencionar, cuando el ángulo entre ellos es pi medios
o cuando el producto punto del producto escalar es 0. Entonces, si aquí ponemos la fórmula para hallar el ángulo, vemos, si el producto punto de estos dos vectores nos da 0, entonces sí es un vector ortogonal. O si el coseno de pi medios da 0. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dos vectores y vamos a hacer producto punto del vector u y del vector b. Entonces nos queda 1 por 2 y menos 3 por 4. Resolvemos 1 por menos 2, menos 3 por 4, menos 12, y esto nos da menos 14. Entonces vemos que menos 14 es diferente de 0. Entonces, por lo tanto, llegamos a la conclusión que no es un vector ortogonal, ya que para que sea un vector ortogonal tiene que el producto punto darnos 0, el cual no es el caso. Ahora vamos a ver la proyección del vector u sobre el vector b. Entonces aquí vemos dos vectores, el vector u y el vector b. En primer lugar nos dice, dibujamos la recta perpendicular al vector b que pase por el punto final del vector u. Entonces, aquí tenemos nuestro vector u. Trazamos una recta perpendicular que sería aquí. Entonces aquí tenemos un triángulo. Y cuando es un triángulo, nuestro ángulo es de 90 grados. Ahora, ya habíamos visto que para calcular el ángulo entre vectores, la fórmula era coseno de phi igual al producto punto de u sobre la magnitud de u por la magnitud de b. Y también sabemos la fórmula del coseno, para calcular el coseno, que nos decía el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, vemos, nuestro cateto adyacente es esto. Es la proyección que queremos sacar. Entonces le ponemos la proyección del vector u sobre el vector b sobre, nos dice la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es del vector u, y le escribimos el vector u. Tenemos que tener en cuenta que estos son magnitudes, entonces les ponemos como magnitud. Ahora, podemos decir la componente del vector u sobre el vector b es lo mismo que decir la proyección. Entonces simplemente le cambiamos que es lo mismo. Sobre la magnitud del vector u igual al producto punto de u por b sobre la magnitud del vector u por la magnitud del vector b. Entonces ahora queremos despejar la componente. Entonces esta magnitud le pasamos multiplicando al otro lado y nos queda la componente del vector u sobre el vector b va a ser igual a la magnitud del vector u por el producto punto de u por b sobre la magnitud de u por b. Entonces ahora podemos suprimir este con este. Entonces nos queda la componente del vector u sobre el vector b igual al producto punto de u por b sobre la magnitud de b. Entonces, estas de aquí son longitudes. Ahora ya tenemos la componente, pero nosotros queremos encontrar la proyección. Entonces, para ello tenemos que ver por qué escalar multiplicamos al vector b para encontrar esta proyección. Entonces, como está en el mismo vector b, la proyección podemos multiplicarle por el vector unitario. Entonces ponemos la proyección del vector u sobre el vector b va a ser igual a la componente del vector u sobre el vector b por el vector unitario, que es la magnitud del vector b sobre la magnitud del vector b. Esto va a ser igual a lo que sacamos de nuestra componente, que era el producto punto de u por b sobre la magnitud del vector b por el vector unitario, que es el vector b sobre la magnitud del vector b. Entonces aquí multiplicamos esto por esto y nos va a ser igual al producto punto del vector u por vector b sobre la magnitud del vector b al cuadrado. Entonces, este va a ser nuestro escalar que vamos a multiplicar al vector b para encontrar esta proyección. En R2. El problema nos da dos vectores, nos dice que sea U igual a 2i menos 3j y B que sea I igual a más j.
I más J. ¿Sí? En este caso nos pide calcular la proyección de U hacia V, la componente de U hacia V y el coseno y su ángulo θ. ¿Sí? Para poder calcular la proyección de U hacia V, debemos usar la siguiente fórmula que ya la vimos anteriormente en la parte teórica, que es igual a U por V sobre el módulo de U al cuadrado por el vector B. Y para calcular la componente de U a V, debemos multiplicar el vector U por el vector V y dividirlo por el módulo del vector B. Ya, la fórmula del coseno ya lo vimos en el ejemplo anterior y lo aplicaremos ahora. Bien. Ahora, para la resolución de lo que es la proyección de U a V, nos dice que debemos sacar el resultado de esta multiplicación, que sería, lo podríamos calcular de la siguiente manera, lo iré calculando al lado y al momento que vaya sacando los resultados, lo iré borrando. Nos dice que U por V es igual a, debíamos escoger primero los valores, multiplicar los valores de I, entonces nos quedaría 2 por 1, 2, y ahora debemos multiplicar los componentes de J en los dos vectores, que sería el menos 3 y el 1, entonces sería por menos 3 por 1 sería menos 3, ¿sí? Y esto me da como resultado menos 1. Entonces este menos 1 lo reemplazaremos en la fórmula y nos quedaría de la siguiente manera, menos 1. Ahora nos dice que debemos hallar el módulo del vector B y posteriormente elevarlo al cuadrado. Entonces en este caso, lo que debemos hacer para hallar el módulo de cualquier vector, en este caso sería del B, sería la raíz cuadrada, el módulo de cualquier vector sería igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Siguiendo con esta fórmula, nos quedaría que sería igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. En este caso, A al cuadrado sería el valor de I, en este caso sería 1. Nos quedaría que es 1 al cuadrado más nuestra componente B, y el valor de B en este caso sería el valor que acompaña a J, que es igual al valor 1. ¿Sí? Y esto lo tendríamos que elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 1 por 1 es 1, más 1 por 1, 1, y nos quedaría como resultado raíz de 2. Entonces nos quedaría 1 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado por el vector B, que en este caso sería por el vector B, que sería I, J. Continuando con la resolución del problema, nos quedaría que este cuadrado de aquí, lo haré con otro color para que se pueda diferenciar mejor, este cuadrado de aquí se va con raíz, entonces nos quedará que menos un medio deberá multiplicar a I, J. Y esto nos deja como resultado menos un medio de I, menos un medio de J. ¿Sí? En este caso, estos valores de aquí representan a mi proyección de U hacia V. Sí, ahora nos pide, borremos estos cálculos de aquí. No sería necesario borrarlos, ¿verdad? Bueno, para hallar la componente, nos dice que multiplicar el vector U por el vector B, que en este caso ya realizamos esa operación y nos dio como resultado menos 1. ¿Sí? Entonces seguimos cogiendo los valores calculados con anterioridad y continuamos. En este caso nos dice que sería sobre el módulo de B, del vector V, perdón. Y como ya calculamos anteriormente, el módulo de V es igual a la raíz de 2. ¿Sí? En este caso sería sobre la raíz de 2. Ese sería el valor de nuestra componente. Lo subrayaré, lo haré en paréntesis, para que se pueda diferenciar un poco mejor. ¿Sí? En este caso, la raíz de 2 le dibujaré mejor para que se le diferencie un poco mejor. Entonces, este sería el valor de nuestra componente de U hacia V.
Ahora nos pide calcular el ángulo de θ que forma dichas componentes y dicha proyección. Entonces, en este caso, al pasar el coseno de alfa al lado derecho, nos quedaría que, como nos quedó en el ejemplo anterior, nos quedaría que θ sería igual. Espérame, le dibujo mejor porque quedó feo. Ya, nos quedaría que θ es igual al coseno a menos 1 de, en este caso, ¿qué sería? La multiplicación de b por v, que ya lo sacamos aquí, y sería menos 1, todo esto en paréntesis, dividido para el valor de el módulo de b multiplicado por el módulo del valor de v. En este caso ya tenemos calculado el valor de v y nos faltaría calcular el módulo de b, el módulo de u, perdón. Entonces, calculando el módulo de u y siguiendo con esta fórmula que nos dice que el módulo de cualquier vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de a al cuadrado más b al cuadrado. Siguiendo con esta fórmula nos diría que el vector u, sí, ¿no? Sí, en este caso nos quedaría que 2 por 2 al cuadrado más 3 por 3 al cuadrado, perdón, sería menos 3, entre paréntesis sería menos 3 al cuadrado. Y esto nos quedaría como 2 por 2, 4, menos 3 por menos 3 sería positivo y sería 9, entonces sería 9 más 13, perdón, sería 9 más 4 y nos daría como resultado raíz de 13. ¿Sí? Ahora nos dice que debemos multiplicar las dos raíces y en este caso sería, nos quedaría de la siguiente manera. El módulo de u multiplicado por el módulo de b nos daría un resultado de raíz de 26. ¿Sí? Entonces esto, aplicado en la parte de acá abajo, raíz de 26, le metemos en la calculadora y nos quedaría shift mode, shift coseno de menos 1, raíz de 26, y nos da como resultado 101,31 grados. ¿Sí? Como estamos trabajando en grados, en el ejemplo anterior expliqué cómo pasas las radianes, y aquí lo haré de igual manera. Tenemos que, para transformarle a grados, que el valor de pi radianes, aplican una simple regla de 3, ¿no? Le haré más acá. Tenemos que el valor de pi radianes es igual a 180 grados. Es igual a 180 grados. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos 101 grados, 31, y tendríamos que hallar su valor en radianes. Realizando la operación, nos quedaría que 101,31 grados por pi radianes dividido para los 180 grados. Realizando esta operación, nos queda un valor de 1,77 radianes. Ahora, en el ejercicio anterior, recuerdo perfectamente que este resultado le dejé como pi radianes y no como radianes. Entonces, este resultado de aquí también se le podría expresar como
101.31 dividido por 180 grados a 0,56, sí, a 0,56 pi radianes. Sí, el cálculo dirá calcular la dirección de la proyección de U hacia V, ¿sí? En este caso, para el cálculo de la proyección, debemos usar tan a la menos 1, y como afirmamos que la dirección de la proyección U hacia V es la misma que B, entonces, para calcular la dirección de dicha proyección, utilizamos el vector B. En este caso sería este de aquí, y sería B sobre A. La fórmula nos dice que es B sobre A. ¿Sí? Reemplazando los valores, el valor de B corresponde al valor de I, y en este caso sería 1 sobre el valor de A, en este caso sería el valor que acompaña la componente I, que sería 1. Y esto me da 1. Entonces me quedaría que tangente a la menos 1 de 1. En este caso, nos quedaría que es igual a 45 grados, o a su vez transformado a radianes, como pi cuartos. Ese sería el valor de su proyección. Perdón, ese sería el valor de la dirección de dicha proyección. Realizar el ejercicio, ¿sí? Bien, ahora, continuando con lo siguiente, ahora vamos a calcular lo que es la proyección de V hacia U, la componente de, aquí me tendría que arreglar un poquito, que sería la componente de V hacia U y su ángulo, ¿sí? En este caso nos dice que multipliquemos el vector U por el vector V. Entonces lo multiplicamos y primero debemos multiplicar las componentes que acompañan a la letra I. En este caso sería el 2 con el 1, que sería 2. Y ahora debemos multiplicar las componentes que acompañan a las letras J. En este caso sería el menos 3 con el menos 1, y sería menos 3 por 1, menos 3. Y dándonos como resultado menos 1. ¿Sí? Entonces en este caso trazamos la fracción y en el parte de los numeradores nos quedaría menos 1. Ahora nos dice que el módulo de U debemos elevarlo al cuadrado, pero para ello primero debemos calcular el módulo de U. Si mal no recuerdan, el módulo de cualquier vector es la raíz cuadrada, hablando de R2, obviamente, sería la raíz cuadrada de 2, perdón, de A al cuadrado más B al cuadrado, hablando de vectores en R2. En R3 ya sería un poco diferente la fórmula, pero la mecánica sería lo mismo. Sí, entonces, continuando con esta fórmula, para hallar el módulo de U, obtenemos o cogemos el valor ubicado en la letra A, que en este caso sería el número que acompaña ahí. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada, y la letra que acompaña ahí en el vector U es la letra 2. Entonces a esa letra 2 debemos elevarla al cuadrado. A esta letra 2 debemos elevarla al cuadrado y sumarla la componente B al cuadrado. En este caso la componente B es el número que acompaña a la letra J. En este caso sería el menos 3. Resolviendo la operación nos quedaría que 2 por 2 es igual a 4, y menos por menos sería más, y 3 por 3 sería 9, entonces sería 4 más 9, raíz de 13. Sí, en este caso sería sobre la raíz de 13 al cuadrado, ¿sí? Por el vector U, en este caso el vector U sería, discúlpenme, en este caso el vector U sería 2i menos 3j.
Ahora, el cuadrado de aquí se va con esta raíz de aquí y nos quedaría lo siguiente. 1 sobre 3 quedaría en la parte de acá. Ahora bien, nos quedaría en la parte de acá menos 1 sobre la raíz de 13. Nos quedaría sobre la raíz de 13 por el vector u, en este caso sería 2i menos 3j. Perdón, aquí un error mío, aquí sería solo, me confundía. Aquí como eliminamos el radical con la raíz, entonces nos quedaría solo aquí sobre 13. Entonces ahora nos quedaría menos 1 por 2 sería menos 2 treceavos de i, coma, menos 3 por menos 1, que sería 3 positivo, treceavos de j. Ahora bien, para hallar su componente, debemos multiplicar el vector u por el vector perdón, el vector u por el vector v. En este caso ya realizamos la operación antes y nos quedaba que era menos 1 sobre el módulo del vector u, y ya calculamos acá que sería raíz de 13. Y este sería el valor de nuestra componente. ¿Sí? Bien, ahora, para hallar su ángulo, coseno al pasar al lado derecho de la ecuación quedaría como θ es igual a coseno a la menos 1 de la multiplicación del vector u por el vector v, nos quedaba menos 1, sobre la multiplicación del módulo de u por el módulo de v. En este caso tenemos que calcular el módulo de v y nos quedaría de la siguiente forma. Sí, ahora nos quedaría que el módulo de v es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, siempre y cuando estemos hablando de R2. ¿Sí? Siempre y cuando estemos hablando de R2 será a al cuadrado más b al cuadrado, su módulo. Entonces, en este caso, el valor de a corresponde al número que acompaña a la letra i. Entonces, en este caso sería el 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, porque el valor de b es igual al valor que acompaña la letra j en el vector, que sería el valor 1. En este caso nos quedaría 1 por 1, 1 más 1 por 1, 1, que sería raíz de 2. Entonces podemos establecer que el módulo de u por módulo de u por el módulo de b nos da como resultado raíz de 26. ¿Sí? Entonces este valor de aquí colocaríamos en la parte del denominador de aquí abajo. ¿Me entiendes? Una calculadora nos da un valor de 101,31 grados. Ahora, una vez que ya tenemos calculado nuestro valor del ángulo en grados, procedemos a realizar la regla de 3 para poder transformar las radianes, y bajo la lógica de que pi radianes es igual a 180 grados, entonces 101,31 grados, ¿cuántos radianes nos da? Realizando la regla de 3, nos da que nuestro valor en radianes es 1,77 radianes. Bien, ahora procedemos a pasar al plano y nos dice que si nosotros graficamos nuestro vector en el plano, nos dice que estamos en 2 positivo y en menos 3 negativo, y eso quiere decir que nos ubicamos en el cuarto cuadrante. Entonces, como pueden ver, si nosotros calculamos la dirección de nuestro vector, vamos a obtener solo la parte de aquí, ¿sí? Con relación al eje de las X. Pero lo que a nosotros nos interesa calcular es la dirección que tiene todo este recorrido de aquí. ¿Sí? Entonces, con eso en mente,
procedemos a calcular la dirección de nuestro vector, que sería la tangente de la menos 1 de b sobre a, y nos quedaría que la tangente de la menos 1 de menos 3 medios es igual a menos 56,31, y este valor corresponde a este trocito de aquí. ¿Sí? Ahora nos dice que para nosotros poder calcular todo esto, nos dice que nuestro vector va a estar dentro del rango de 2pi, o que es igual al rango de 360 grados. Entonces, para nosotros poder calcular esta trayectoria de aquí, nos dice que debemos restar los 360 grados, que es todo el rango donde debe estar nuestro vector, menos el trozo de nuestra dirección anteriormente calculada. Entonces, con esto en mente, nos diría que los 360 grados les restamos nuestro trocito de aquí, que sería el 56,31, y nos queda como resultado 303,69 grados. Entonces, ahora los grados, para transformar a radianes, procedemos a realizar una regla de 3, y nos dice que lo planteamos de la siguiente manera, que 2pi es igual a 360 grados. Entonces, si nosotros tenemos 303 grados, ¿cuántos radianes tendremos? De modo que la ecuación nos queda que nuestro incógnito es igual a 303 grados, 69, por los 2pi radianes sobre los 360 de aquí. Y metiendo todo esto en la calculadora, nos quedaría que nuestro valor real de la dirección, de nuestra proyección, es 5,30 radianes. Y eso sería todo, y gracias. Bien, para el siguiente ejercicio nos dice que sea U un vector menos 2i más 5j, y v, que es alfa i menos 2j. Nos dice, el literal A, que demostremos que u y v son octagonales. Y el literal B nos dice que u y v son paralelas. Para realizar el literal A, debemos tomar en cuenta la siguiente definición. Nos dice que para que sean octagonales, la multiplicación de u por la multiplicación de b debe ser igual a 0. ¿Sí? Dice que debe ser igual a 0. Entonces, con esto en mente, comenzamos la multiplicación de los vectores. Entonces, multiplicamos el menos 2i por el alfa i. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Menos 2 alfa menos 5 por menos 2, que nos quedaría menos 10. Y esto igualamos a 0. Y ahora lo que debemos hacer es hallar nuestro valor de alfa. En este caso, el 10 pasa a sumar y quedaría como más 10. Y el menos 2 pasa a dividir y nos quedaría como menos 2. Entonces nos dice que nuestro valor de alfa es igual a menos 5. Sí, entonces esto sería la respuesta correspondiente a lo que es el literal A. Para el literal B, nos dice que deben ser paralelas. Y nosotros, por definición, debemos saber que para que los vectores sean paralelos, para que las rectas sean paralelas, deben estar dentro de pi, o su ángulo debe ser ya sea 0 o pi. Sí, entonces con esto en mente, nos dice que coseno de 0, podemos tomar el valor de 0 o de pi, entonces nos dice que el coseno de 0, nos dice que el coseno de 0 es igual a la multiplicación del vector u por el vector v. En este caso sería menos 2 alfa menos 10. Y esto nos dice que es sobre, la magnitud del vector v por la magnitud del vector u. Entonces, nuestro valor de la magnitud v, perdón, la magnitud de nuestro vector u nos quedaría de la siguiente manera. Menos 2 por menos 2 sería 4 positivo, y 5 por 5 sería 25, y 25 más 4 sería raíz de 29. Esta sería nuestra magnitud del vector u. Sí, ahora la multiplicamos por la magnitud del vector v. En este caso tendríamos alfa por alfa, sería alfa al cuadrado, ¿verdad? Y menos 2 por menos 2 nos quedaría 4 positivo. Entonces la magnitud de nuestro vector v nos quedaría de la siguiente manera. Alfa al cuadrado
más 4. ¿Sí? Ahora, calculamos el coseno de 0. En este caso, coseno de 0 es 1 positivo. Y esto le igualamos a menos 2 alfa menos 10. En este caso, podemos decir que nuestro denominador pase a multiplicar al otro lado. Y nos quedaría todo esto por raíz de 29 por alfa cuadrado más 4. Alfa cuadrado más 4. Listo. Para el siguiente paso, el 29 se le aplica como la propiedad distributiva y entra al siguiente radical. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, que sería 29 alfa al cuadrado más 116. Y no nos olvidemos de la raíz cuadrada. En este caso, como está multiplicando por 1, se le tendría que omitir al número 1 porque daría lo mismo multiplicarle por número 1. Y nos quedaría al otro lado menos 2 alfa menos 10. Ahora, lo siguiente que debemos realizar para eliminar este radical, es elevar a los dos lados de la ecuación al cuadrado. Una vez que tengamos elevada al cuadrado ambas partes de la ecuación, el cuadrado de aquí se elimina con la raíz de acá, de manera que nos queda 29 alfa al cuadrado más 116. Y estamos en presencia de un binomio cuadrado perfecto. Y debemos transformarle a un trinomio cuadrado perfecto de la forma que sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo y más el doble producto del segundo. Entonces, con esto en mente realizamos las operaciones. Nos quedaría 2 menos 2 por menos 2 sería 4 positivo. Alfa por alfa sería alfa al cuadrado. Y el doble producto de menos 2 alfa sería menos 4 alfa. Menos 10 sería más 40 alfa positivo. Nos quedaría positivo, más 40 alfa. Y el doble producto del segundo, que nos quedaría menos 10 por menos 10, sería positivo, y 10 por 10 sería 100. Ahora, lo que tenemos aquí, igualamos a 0, de modo que nos quede lo siguiente. El 29 alfa al cuadrado se le resta el 4 alfa al cuadrado, y me queda 25 alfa al cuadrado. Ahora, este 40 alfa se le pasa al lado contrario restando, que sería menos 40 alfa. Y este 100 de acá pasaría a restar al de acá y sería 116 menos 100, que sería 16 positivo. Y esto sería igualado a 0. Ya, entonces para empezar a factorizar nos quedaría 25 alfa menos, paréntesis, 25 alfa menos, otro paréntesis, todo esto sobre 25 igualado a 0. ¿Ya? Entonces, al multiplicar 25 por 16 nos da 400. Y debemos buscar un número que multiplicado me dé 400 y sumado o restado me dé menos 40. En este caso, sería el menos 20 y menos 20. ¿Por qué? Porque menos 20 por menos 20 me da 400 positivo y menos 20 menos 20 es igual a menos 40. A continuación, sacamos la quinta parte de todo, sacamos factor común, 5 del primer paréntesis, de modo que nos queda 5 menos 4, perdón, es 5 alfa. Es 5 alfa menos 4
Sacamos factor común 5. Aquí también en el segundo paréntesis y nos quedaría 5 sobre, perdón, aquí sería solo 5. Alfa menos 4. Y esto igualado a 0. Y todo esto sobre 25. El siguiente paso que nos queda sería simplificar la quinta aquí, la quinta aquí y la quinta aquí. De modo que nos queda, seguir en la parte de acá arriba. De modo que nos queda 5 alfa menos 4 al cuadrado igualado a 0. Entonces alfa de 4 pues, sería positivo y nos quedaría alfa igual a 4 quintos positivo. Sí, también nos podemos ayudar. También nos podemos ayudar con las pendientes, que nos dicen que para que dos rectas sean paralelas, la pendiente 1 debe ser igual a la pendiente 2. ¿Sí? En este caso, yo puedo moverme en cualquier parte del plano. Lo puedo tomar como punto inicial de mi vector al punto 0, 0. Y este punto serían mis puntos finales. ¿Sí? O será como el punto terminal. Entonces, para el cálculo de la pendiente 1, tenemos que es igual. Perdón, antes de la pendiente 1 establezcamos los puntos. Entonces, al yo decir que me puedo mover en cualquier parte del plano y que tomaré como mi punto inicial el punto 0, 0 en el origen y mi punto final, que sería mi vector u, mi punto final o mi punto terminal, y vector u que es igual a menos 2i más 5j. Al sacar la pendiente de estos dos puntos, me quedaría que y2, en este caso sería 5, sobre menos 2. Y lo mismo puedo hacer para el cálculo de mi pendiente número 2. Entonces nos colocamos en el punto del origen, que sería 0,0, y nuestro vector b, que sería el punto terminal, que sería alfa, menos 2. Al sacar la pendiente de esto, que sería la pendiente 2, nos queda que y2, que sería 2, que sería menos 2, sobre x2, que sería alfa. Y siguiendo con lo que trazamos primeramente aquí, nos dice que debemos igualar las dos pendientes. En ese caso nos quedaría 5 menos 2 no por, sino sería igual a menos 2 por alfa. ¿Sí? Nos despejaríamos alfa y nos quedaría. El alfa pasa a multiplicar, perdón, primeramente sería. Este menos 2 se pasa a multiplicar por este menos 2 y se convierte en un 4 positivo. En este caso el alfa pasaría a multiplicar acá y este 5 pasaría a dividir acá y listo. ¿Sí? En cuanto a este ejercicio, es todo lo que es lo que se puede calcular. Y agradezco su atención y espero que esté muy claro para que lo puedan comprender. Bueno, mi nombre es Daniela Segarra y les voy a presentar los vectores en R3, sus definiciones. Bueno, primeramente vamos a empezar explicando qué es un vector. Definimos a un vector como un segmento de recta dirigido. Por ejemplo, como vemos en la imagen, sean P y Q dos puntos en el espacio. El segmento de recta dirigido
PQ va desde el punto inicial P hasta el punto final Q, siendo sus componentes el módulo, la dirección y el sentido, partiendo desde un punto de aplicación. Entonces, ¿qué es un módulo o magnitud? Es la longitud o tamaño del vector. La dirección viene dada por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene y el sentido está expresado mediante la flecha situada en el extremo del vector e indica hacia qué lado de la línea de acción se dirige el vector. Ahora, ¿qué es un espacio vectorial en R3? Es una terna ordenada de números reales. Por poner un ejemplo, como aquí está el punto X, Y, Z, por ejemplo, yo que sé, 1, 2 o 3, constituida por un punto de origen, es el que se elige para representar un punto en el espacio y tres rectas perpendiculares entre sí, a la que les conocemos como ejes, siendo estas el eje X, el eje Y y el eje Z. Por lo general, el eje X y el Y son horizontales y el eje Z es el vertical. Los mismos que determinan tres planos coordenados, siendo esta el plano XY, el plano XZ y el plano el plano YZ. Por lo tanto, cualquier punto en R3 tendrá las coordenadas de X, Y y Z. Ahora, vectores en R3 versus la representación del vector en R3. Vamos a ver su diferencia. Tenemos que un vector en R3 es el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado. Ya que puede existir vectores equivalentes, recordemos que estos son aquellos cuya magnitud y dirección es la misma, o puede existir más de un vector presente en una recta, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Mientras que cuando hablamos de una representación del vector en R3, nos estamos refiriendo a solo un segmento de recta dirigido. Ahora, la magnitud o módulo de un vector en R3. Como ya habíamos definido anteriormente, una magnitud o módulo es la longitud o tamaño del vector. Por ejemplo, para el concepto, definiremos un vector cuyas coordenadas serán el punto A1 igual a X, A2 igual a Y y A3 igual a Z. Entonces la magnitud de A, que vendría a ser siendo nuestro módulo en este caso, se calcula a través de la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado y más A3 al cuadrado. Entonces, de esta manera podremos calcular el módulo de un vector por si nos preguntan en algún ejercicio. Ahora, suma y resta de vectores. Como ya tenemos conocimiento, definimos la suma de vectores como la agrupación de dos o más vectores. Por ejemplo, tenemos al vector U, está definido como X1, Y1 y Z1, y el director B, que está definido como X2, Y2 y Z2. Dándonos como resultado la sumatoria de U más B. La agrupación sería de sus respectivas coordenadas, siendo esta, por ejemplo, la coordenada X1 más X2, Y1 más Y2 y Z1 más Z2. De esta manera
obtendríamos la suma de vectores. Con respecto a la resta, es prácticamente lo mismo, solo que como ya sabemos, solo varía el signo. En este caso tenemos al vector b menos el vector w. Como podemos ver, aquí tenemos, a su vez, le agrupamos de acuerdo a los ejes coordenados, por ejemplo, bx menos wx, by menos wy y bz menos wz. Y aquí, como podemos ver en la gráfica, estamos realizando b menos w y aquí está la resultante, sería. Ahora, la multiplicación por un escalar en R3. El producto de un escalar por un vector se define como, en este caso, se presentará la definición a través de un ejemplo. Como podemos ver, aquí tenemos el vector P, cuyas coordenadas son bx, by y bz. Y en este caso hemos definido acá como perteneciente a los reales. Entonces realizamos esta multiplicación de k por el vector b, que es igual a multiplicar k por cada uno de los ejes coordenados, en este caso siendo bx, k por by y k por bz. Como vemos en la gráfica, en el vector u se muestra un escalar 3, dando como resultado el triple de lo que era el vector u. A su vez, si multiplicamos por un escalar con signo negativo, cambiamos el sentido del vector, pero su magnitud sigue aumentando, dando como resultado menos 2u. Ahora, el vector unitario. Definimos como vector unitario u a un vector con magnitud 1. Si b lo definimos como un vector diferente de 0, entonces tenemos que el vector unitario es igual al vector antes mencionado sobre el módulo del mismo. Y a su vez cuenta con la misma dirección que b. Ya. Por lo tanto, se define a la dirección de un vector b como el vector unitario. Y debido a que existen muchos vectores con el mismo ángulo para calcular su dirección, lo hacemos a través de los ángulos directores. Formándose estos ángulos con el vector p, en este caso definido por las coordenadas x2, z0 y y0, iguales al coseno de alfa, que se forma entre el vector y el eje positivo de x. Beta, en cambio, se forma entre el vector y el eje de y a su vez z se forma entre el vector y el eje de z. Para calcular los ángulos directores, se considera las coordenadas de x sub 0, y sub 0 y z sub 0 entre el módulo del vector. Y de esta manera les calcularíamos los cosenos de tanto de alfa como de beta y de gamma. Ahora, ya vimos los ángulos directores. Ahora se va a pasar a ver los cosenos directores y los números directores, que son conceptos diferentes. La dirección de un vector b en R3 se define como el vector unitario, que ya habíamos visto antes, que es igual al vector sobre el módulo del vector. Solo si b es un vector unitario. Y esa sería la diferencia con los números directores, ya que si el vector unitario es diferente de u, entonces el vector ABC es denominado número director.
Bueno, regresando a los cosenos directores, tenemos que B tiene que ser su magnitud 1. Entonces, esto, reemplazándole en las fórmulas que ya antes mencionamos, nos da como resultado que el coseno de alfa nos da a x sub 0, el coseno de beta nos da a y sub 0 y el coseno de gamma nos da a z sub 0. Entonces, por consiguiente, definimos que el vector unitario es igual al coseno de alfa, coma el coseno de beta y coma el coseno de gamma. Y todo esto sería igual a 1. Entonces, ya para terminar, se va a definir el vector base IJK en R3. Cualquier vector en el espacio se puede escribir en términos de los vectores base I, J y K. Vale recalcar que estos vectores son unitarios, siendo sus coordenadas en I 1,00, J 0,1,0 y K 0,0,1. Como podemos ver en esta gráfica, aquí ya están ubicados los respectivos I, J y K en las distintas coordenadas X, Y y Z. Entonces, eso sería todo en cuestión a las definiciones. Vectores en R3, teoremas. Cálculo de la distancia entre dos puntos en R3. Sea P es igual a X sub 1, Y sub 1, Z sub 1 y Q es igual a X sub 2, Y sub 2, Z sub 2, dos puntos en el espacio. Entonces la distancia entre P y Q está dada por la raíz cuadrada de X sub 2 menos X sub 1, todo es elevado al cuadrado, más Y sub 2 menos Y sub 1, todo esto elevado al cuadrado, y más Z sub 2 menos Z sub 1, todo esto elevado al cuadrado. Calcula la distancia entre los puntos. Tenemos el primer punto que le denominaremos como P y el segundo como Q. Y le reemplazamos según la fórmula. Entonces nos dice que la distancia entre P y Q es igual a la raíz cuadrada de 8 menos 3, todo eso elevado al cuadrado, más menos 3 menos 7, todo eso elevado al cuadrado, y más 2 menos 6, todo eso elevado al cuadrado, es igual a la raíz de 141. Ángulo entre vectores. Si denota phi el ángulo positivo más pequeño entre dos vectores u y v diferentes de 0, se tiene que el coseno de phi es igual a u producto punto v sobre el módulo de u por el módulo de v. Calcula el coseno del ángulo entre u es igual a 5i más 2j más 6k y v es igual a 3i más 2j menos k. Y primero aquí le resolvemos el producto punto de los dos vectores, u producto punto v y los módulos de u y v. Entonces hacemos u producto punto v es igual a 5 por 3, 15, 2 por 2 me da 4 y 6 por menos 1 es igual a 6. Y el u producto punto me sale que es igual a 3. El módulo de u es igual a la raíz cuadrada de sus componentes, y eso me sale que es igual a la raíz de 65. De igual manera, el módulo de v, que es igual a la raíz cuadrada de sus componentes, y me sale igual a la raíz cuadrada de 14. Y calculamos el coseno del ángulo, que el coseno de phi es igual a u producto punto v, que nos salió 13, sobre la raíz cuadrada de 910, que sería el producto de la multiplicación de
de los módulos de los dos vectores. Sería la raíz de 65 por la raíz de 14 me da la raíz de 910. Y haciendo el cociente me sale 0,430. Y para sacar el ángulo de phi, solamente le despejo y le saco el arco coseno de 0,430 y me sale un ángulo de 64,47 grados y en radianes sería 1,13 radianes. Ya, vectores paralelos y ortogonales. Para saber si dos vectores u y v son diferentes de 0, si son paralelos, si el ángulo entre ellos es 0 o pi, u ortogonales o perpendiculares, si el ángulo entre ellos es pi medios. También podemos saber si u es diferente de 0, entonces u y v son paralelos, si y solo si v es igual a alfa por u. Para algún escalar o alfa es diferente de 0. Si u y v son diferentes de 0, entonces u y v son ortogonales. Si solo si u producto punto v es igual a 0. La proyección. Sea u y v dos vectores diferentes de 0, entonces la proyección de u sobre v viene denotada por u producto punto v sobre el módulo de v al cuadrado por v, el vector v. También recordemos de la componente de u en la dirección de v está dada por u producto v sobre el módulo de v y ese es un escalar. También recordemos que u sobre el módulo de v es un vector unitario en la dirección de v. Teorema. El teorema nos dice, sea u un vector diferente de 0, entonces para cualquier otro vector u, el vector va a ser, el vector w es igual al vector u menos la proyección de u hacia v. Y que el vector w va a ser ortogonal a v. Aquí tenemos dos vectores, aquí tenemos el vector u y el vector v. Para calcular la proyección solamente trazamos una perpendicular y obtenemos la proyección de u hacia v. Y esto sí también significa la resta, y entonces sería en este caso que mi vector u menos mi proyección de u hacia v, y todo esto le vamos a denominar como el vector w. Entonces mi vector w va a ser ortogonal a v, ya que con la perpendicular con la que se está formando, entonces van a formar un ángulo de 90 grados. Esto también aplica para R3. Bueno, en este caso, como hablamos de vectores en R3, entonces sería en el espacio. Ya, encuentre la proyección de u hacia v de los dos vectores. U es igual a 5i menos 4j más 3k y v es igual a i más 2j más 3k. Entonces calculamos el producto punto de los dos vectores. Entonces u producto punto v es igual a 5 por 1, 5, menos 4 por 2 me sale menos 8 y 3 por 3 me sale 9. Entonces u producto punto es igual a 6, haciendo la operación. Y sacando el módulo de v, que es igual a la raíz cuadrada de sus componentes, y me sale la raíz de 14. Esto le reemplazamos en la fórmula de la proyección. Entonces, como ya tenemos u producto punto v, que nos salió 6, sobre el módulo de v, que es 14. Todo eso le doy al cuadrado. Y por v, que sería mi vector v. Aquí le podemos simplificar la fracción, perdón, la raíz, y nos quedaría 6
14avos por mi vector v. Y aquí también le podemos simplificar y me quedaría 3 séptimas por mi vector v. Y aquí simplemente le multiplicamos. Y me quedaría que la proyección de u hacia v es igual a 3 séptimos i más 6 séptimos j más 9 séptimos k. El producto punto de dos vectores o producto vectorial. El producto cruz, sea u, es igual a sub 1i más b sub 1j más c sub 1k y v es igual a sub 2i más b sub 2j más c sub 2k. Entonces el producto cruz o cruz vectorial de u y v va denotado por u producto punto v. Es un nuevo vector definido para v producto cruz u. Entonces esto es igual a la resta de b sub 1 por c sub 2 menos c sub 1 por b sub 2. Todo eso multiplicado por i más c sub 1 por a sub 2 menos a sub 1 por c sub 2. Todo eso multiplicado por j y más a sub 1 por b sub 1 y b y menos b sub 1 por a sub 2. Todo eso multiplicado por k. El teorema nos dice que si tenemos dos vectores u y v, lo podemos resolver mediante una matriz en donde podemos poner en la primera fila nuestras componentes i, j y k. En la segunda fila sería nuestro vector u, sería a sub 1, b sub 1, c sub 1, y en la tercera fila nuestro vector v, que sería a sub 2, b sub 2 y c sub 2. Ya, ahí tenemos, antes de eso, para resolver esta matriz, también lo podemos resolver mediante el método de cofactores. Ahora sí, propiedades del producto vectorial. Sea u, v y w tres vectores en R3 y sea a alfa un escalar, entonces la primera nos dice u producto cruz 0 es igual a 0, producto cruz u es igual a 0. Entonces recordando que aquí 0 no es un escalar, sino es un vector, es el vector 0. En la segunda nos dice u producto cruz v es igual a menos v producto cruz u, que sería la propiedad anticonmutativa del producto vectorial. La tercera nos dice que un alfa por el vector u producto cruz v es igual a alfa u producto cruz v, donde el resultado me va a salir un vector. En la 4 me dice que u producto cruz es por la suma de v más w es igual a u producto cruz v más u producto cruz w. Es la propiedad distributiva para el producto vectorial. En la 5 nos menciona que u producto cruz v por w es igual a u por v producto cruz w. Esto se llama el triple producto escalar de u, v y w. En la 6 tenemos que u por u producto cruz v es igual a u por u producto cruz v. Esto es igual a 0, es decir que u producto cruz v va a ser ortogonal a u y a v. Y en la 7 nos menciona que sí, u y v son el vector 0, entonces u y v son paralelos. Sí, solo si u es producto cruz v. Esto es igual a 0. Ya. Aquí nos dice que demuestre que el vector cruz es perpendicular o u ortogonal al vector v. Entonces tenemos aquí nuestros dos vectores y
que lo podemos resolver mediante una matriz, donde podemos poner nuestras componentes en la primera fila y J y K. En la segunda fila serían nuestros coeficientes de U, sería 1, 2, 3, y en la tercera fila asimismo sería menos 1, 1, 2. Y lo resolvemos mediante el método de cofactores, siguiendo esta tabla de aquí. Y en este caso sería de la segunda fila, por eso va más I. Y para resolver esto, tapamos imaginariamente la primera fila con la primera columna y nos queda 2, 3, 1, 2, menos, según nuestra tabla, J, y tapamos la primera fila con la segunda columna, nos queda 1, 3 y menos 1, 2. Y asimismo sería más 3 según nuestra tabla, y sería, tapamos la primera fila con la tercera columna y nos queda 1, 2, menos 1, 1. Ya, entonces aquí resolvemos ya sacando las determinantes, sería 2 por 2 me da 4 y 3 por 1 me da menos 3. Menos J sería aquí, sacamos la determinante de 1 por 2 me da 2 y 3 por menos 1 me da a menos 3, pero menos y menos me da más, quedaría más 3. Y más K, asimismo sacamos la determinante, 1 por 1 me da 1 y 2 por menos 1 me da menos 1 y menos y menos me da más, entonces me queda más 2. Entonces resolvemos todo lo que está dentro del paréntesis y me queda 1 menos 5J más 3K. Y eso va a ser el producto cruz entre U y V. Entonces, para demostrar si son ortogonales, la teoría nos dice que U producto punto V es igual a 0. Entonces, en este caso, la multiplicación de U por U producto cruz V es igual a 0. Entonces, en este caso, vamos a reemplazar nuestro vector V por nuestro producto cruz, que es de U y V. Entonces, ya la habíamos calculado y le multiplicamos por nuestro vector V. Y hacemos las respectivas operaciones. Entonces, sería 1 por menos 1 por 1 sería menos 1, sería 1 por menos 5 y 2 por 3 sería 6. Y haciendo esta operación nos sale 0. Y así hemos demostrado que si son perpendiculares u ortogonales. En este caso, en este ejercicio nos pide encontrar los cosenos directores del vector B, que está dado por 2, 3 y 1. Para nosotros hallar los cosenos directores, primero tenemos que encontrar nuestro vector unitario. Sabemos que el vector unitario está dado por la magnitud 1. Entonces, para hallar el vector unitario, sabemos que es el vector sobre la magnitud de este vector. Entonces, para nosotros calcular la magnitud de nuestro vector, vamos a recordar que la magnitud de cualquier vector está dado por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces nosotros en nuestras coordenadas sabemos que el primer término es x, el segundo es y el tercero va a ser z. Entonces ahora vamos a calcular nosotros la magnitud de nuestro vector b, que sería igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces la magnitud de nuestro vector sería igual a 2 al cuadrado 4 más 3 al cuadrado 9, 13 más 1 al cuadrado 1, que sería igual a 14.
Entonces nosotros ya logramos sacar nuestra magnitud del vector B. Y ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Para nosotros sacar el vector unitario, tenemos que el vector, o sea, todo esto, tenemos que dividirle para la magnitud. La que ya sacamos aquí, que sería la raíz cuadrada de 14. Entonces nos quedaría 2 sobre la raíz cuadrada de 14, coma 3 sobre la raíz cuadrada de 14, coma 1 sobre la raíz cuadrada de 14. Entonces nosotros ya tenemos estos puntos que nos va a servir para nosotros calcular los ángulos de alfa, beta y gamma. Ok, entonces para encontrar nosotros los ángulos directores, vamos a calcular el arco coseno de gamma, el arco coseno, el arco coseno de beta y el arco coseno de gamma a la menos 1. Entonces, después de nosotros realizar en la calculadora el arco coseno de alfa, saldría 56 grados. El arco coseno de beta sería 38,86 grados. Y el arco coseno de gamma sería 74,92 grados. Entonces, es así también como nosotros obtenemos nuestros ángulos directores, que sería 56 grados, 88,86 grados y 74,92 grados. Pero si a nosotros no nos piden un ejercicio tan trivial como este que nos dice que encontremos los cosenos directores, sino que desde los cosenos directores encontremos nuestro vector, vamos a ese ejercicio. Este ejercicio nos pide hallar nuestro vector, dado los cosenos directores, que sería 3 sobre raíz de 2, 2 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 2, con magnitud 3. Entonces, ya nos están dando dos datos que van a ser muy importantes para nosotros, pero para ello vamos a recordar cuál era nuestra formulita de vector unitario, que era el vector sobre la magnitud del vector. Entonces, vamos a describir qué nos están dando. Los cosenos de vectores es igual al vector unitario, y la magnitud que ya nos están dando sería igual a la magnitud de nuestro vector. Entonces nosotros para realizar este ejercicio vamos a despejar el vector, que sería u por b. Y sabemos que lo que está dividiendo pasa al otro lado, multiplicar. Okay. Entonces ya tenemos cómo vamos a resolver el ejercicio, y ahora vamos a resolverlo. Entonces, b sería igual a el vector 3 sobre raíz de 2, 2 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 2. Y todo esto multiplicado por nuestra magnitud, que sería 3. Entonces, al resolver nosotros esto, tenemos nuestro vector, que es la multiplicación de la magnitud por nuestro vector unitario, que sería igual a 9 sobre la raíz de 2 y a 6 sobre la raíz de 3 y 3 sobre la raíz de 2. Entonces, de esta manera nosotros ya encontramos nuestro vector, dado los cosenos directores.
vamos a localizar el vector P con coordenadas 2,3,1. El 2 pertenecería al eje de las X, el 3 al eje de las Y y 1 al eje de la Z. Ya. Para nosotros localizar en nuestro plano cartesiano de manera fácil y sencilla, vamos a seguir los siguientes pasos. Ok, entonces, como primer paso vamos a tapar nosotros el eje de la Z y nos quedaríamos con X, Y, que sería 2,3. Ok, entonces nos quedamos con 2 unidades en X y 3 unidades en Y. Entonces, ahora sí vamos a localizar esas 2 unidades en X para recorrer 3 unidades en Y. Entonces vamos al eje de las X, al eje de las abscisas, que sería 1 unidad y 2 unidades. ¿Y qué nos pide? Que recorramos 3 unidades hacia el eje de las ordenadas, que sería Y. Entonces vamos a recorrer 3 unidades desde este punto que localizamos en X. Entonces 1, 2 y 3 unidades. Ya, hasta aquí nosotros tendríamos los puntos 2,3, que serían X, Y. Ya. Entonces es ahora donde nosotros vamos a tomar en cuenta a nuestro eje de la Z, que sería 1. El eje de la Z está hacia arriba, o el eje de J. Entonces, desde este punto vamos a recorrer una unidad hacia el eje de la Z, que sería hacia arriba. Y de esta manera, nosotros ya obtuvimos nuestras coordenadas 2,3,1, que serían X, Y y Z. Bien, entonces, en este punto es donde se encontraría el vector que parte desde el origen. Vamos a realizar la gráfica del vector que parte desde el origen, sería desde aquí hasta este punto. Y de esta manera nosotros localizamos el vector de manera fácil y sencilla.